Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, con su programa Política Exterior, hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia del ingeniero Ramón Alburquerque, un destacado intelectual, académico, escritor, presidente del Senado de la República, ministro, en fin, una figura excepcional de la política de América Latina, uno de los cráneos mejor articulados con que puede contar un partido político en este continente, insisto yo. Con él vamos a conversar temas de importante actualidad. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias. Y muchas gracias también por esas inmerecidas menciones que has hecho. Y sé que contigo cualquier programa se torna en un momento grato para analizar eventos y situaciones del mundo. Muchas gracias. Ingeniero Alburquerque, los Estados Unidos transitan por una situación muy especial, muy particular, bajo la gobernanza del presidente Donald Trump. De un mundo a partir de 1997-98, con un neozelandés al frente de la OMC, donde se aperturaron los grandes mercados, ronda un fantasma en el continente con efectos multisectoriales que se pueden ver fuertemente agudizados en el Brasil, en Canadá, en México y en todos los demás países en proporciones menores. Esas medidas de barreras arancelarias impuestas por el presidente Trump, ¿qué efecto, qué futuro, qué proyección tú le ves de cara al cuadro de la economía mundial? Bueno, eso es un retorno, primero una rotura total con la globalización o un intento de romper la globalización que fue una invención patentizada y registrada a nombre de Estados Unidos, porque fue Estados Unidos la que con sus Silicon Valley y con la guerra de la galaxia, recibiendo el 70% de los premios Nobel que se otorgaban cada año, tuvo una explosión tecnológica y además siendo el 23, 24, 25%, a veces el 30% de la economía mundial en términos de PIB, pues necesitaba mundializar los mercados, los comercios para buscar, ya no con portaaviones ni con barcos, en esa nueva conquista tecnológica del mundo, sin ocupaciones territoriales, pero sí con el nacimiento de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces necesitaba esa globalización, esa mundialización de los negocios. Ahora está recogiendo vela en un supuesto y en un análisis que para mí resulta absurdo. ¿Qué es cuando tú quieres expandir tus negocios? Cuando tú quieres multiplicar las inversiones, cuando tú quieres encontrar compradores para tu producción nacional en una exportación real, no de subsidios gubernamentales. Tú lo que buscas es acabar con las barreras arancelarias, porque las barreras arancelarias ni son parte de la producción tecnológica, ni de la ventaja comparativa, ni de la ventaja competitiva, que son la dinámica de la capacidad productiva de cada país. Entonces, las barreras son un elemento artificial que obstaculiza, encarece y rompe la cadena de suministro natural que necesita el flujo del mercado para no detenerse y mostrar todos sus bríos generadores de riqueza. Yo creo que ese uso caprichoso y ahora tiñéndolo de politización, porque decirle a Brasil te subo al 30% si tú no liberas a Bolsonaro, un golpista electoral, yo pienso que ese es
ya el extremo. ¿Y qué uno puede pensar? Decir lo que nosotros decimos. Ojalá que les salga bien. Porque, ¿qué quiero yo? Que a esos 2 millones de dominicanos que están allí me sigan enviando los más de 25 mil millones de dólares que nos envían. Porque aquí hay un error, que nos envían los dominicanos que residen en Estados Unidos, ellos son los que envían el 80%, que nos envían de que 12 mil millones de remesas. Sí, eso es así, remesa, pero y los envíos en naturaleza, en ajuares, en alimentos, en celulares, en autos viejos y usados, en todo eso. Esos son como 5 o 6 mil millones de dólares adicionales que hay que sumárselo a los 12 para tú llegar a 18. ¿Está incluyendo ahí las inversiones inmobiliarias? No, a eso, ese es otro, que eso pasa de los 8 mil millones. Por eso es que llegan a 26 mil millones o 25 mil millones. De sus hogares. El aporte total de los dominicanos residentes en el exterior. Estoy enfatizando esto para romper el estrecho esquema de las remesas, que ese es el envío en pequeñas cantidades a diario, que solo Caribe Express maneja el 65% de eso. Ramón, ese acuerdo de libre comercio que se firmó, el famoso CAFTA, que se firmó México, Canadá y Estados Unidos, 1993. Yo recuerdo haber hecho un curso de política exterior enviado por el embajador Robert Pastorino. Se llamaba La nueva política exterior de los Estados Unidos en un nuevo mundo, ¿no? 25 estados nos movieron, los 90 días. Solamente se hablaba del CAFTA. Nos colocaron eso hasta el final en la cabeza. Que luego le agregamos al meternos nosotros DR CAFTA. Exacto. Entonces yo te pregunto, eso lo articuló Bill Clinton, y luego vino el presidente Donald Trump y lo modificó. Evidentemente que los Estados Unidos no resultaron ganadores en ese acuerdo desde el punto de vista del intercambio comercial, como es el caso de México, que prácticamente dobla. ¿Cuál es la razón? Mira, ¿Dónde tú visualizas que en ese acuerdo de libre comercio los Estados Unidos no fueron capaces de superar a una nación como México en ese acuerdo? Mire, me vas a permitir que diga lo siguiente. Desde el principio del siglo XX, ya en los años 1900, Estados Unidos empezó a resultar obnubilado con su desorbitante crecimiento y progreso económico, que batió récord en el mundo entero. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos fue que nació la electricidad. Y fue Estados Unidos el que electrificó al mundo, con la General Electric, con Thomas Alva Edison, con la Westinghouse, que luego intervino JP Morgan y lo compra, por eso lo tuteló. Y que fue en Wall Street que se instalaron las primeras 10,000 bombillas, así como fue aquí en el Parque Colón que se instaló el primer tendido eléctrico. Pero luego Estados Unidos mismo es el que logra desarrollar el acero, que es la maravilla que sustituyó la madera y todo esto, y crea el nuevo mundo en acero. Entonces, el US Steel, que llegó a dominar el 95% de todo el acero del mundo. Pero junto a eso, entonces hace el petróleo, y es la Standard Oil de Rockefeller, que llega a dominar el 95% también de todas las compañías petroleras del mundo. Pero también es Estados Unidos el que crea la producción en masa de automóviles y es el que lleva la producción en serie y en masa por el mundo entero.
Entonces viene con los grandes ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt. Entonces tú me unas todo eso a la fortaleza que recibió el dólar y ese acuerdo de 1913 que crea la Reserva Federal, que involucra lo que casi nadie destaca, a las grandes fortunas, los Rothschild, los Moses del mundo entero, que son codueños de la Reserva Federal, por lo menos de los 12 bancos, que 12 miembros. ¿Por qué me voy tan lejos y hablo tanto? Es que Estados Unidos desde ya empezó a superar el Imperio Británico y con la Segunda Guerra Mundial termina de todo. Entonces Estados Unidos emerge como el país que tiene el 50% del PIB del mundo entero, pero como en América, el continente especial del mundo, que va desde el polo ártico hasta el polo antártico, que tiene todas las estaciones del mundo y que divide el planeta en dos. América, que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta de lo especial que es América, donde nunca ha habido una guerra mundial. Nosotros hemos guerreado entre nosotros y hemos ido a pelear al escenario de la guerra mundial, que es Europa y que es Asia. Entonces, menciono todo esto para decir que Estados Unidos, al emerger de la Segunda Guerra Mundial, reconstruye a sus enemigos destruidos y a sus amigos destruidos también. ¿Sabe con qué objetivo, verdad que sí? Claro, entonces no para expandir más su economía y entonces queda con el control de la moneda del mundo, con el dólar. Estados Unidos entonces se acostumbró a creer que nada le hacía daño, que podía repartirle y darle a todo el mundo sin que ganara nada. Entonces Estados Unidos era el que cogió a China, 800 millones de habitantes durmiendo en la pobreza, y le dijo, ven que te voy a poner. Entonces levantó a China en base a concesiones de arancelaria para su mercado y en base a permitir que las empresas de Estados Unidos se fueran hacia China, y ellos mismos la incentivaron. En cierta palabra, Estados Unidos creó un esquema tan aparentemente generoso porque creía que todo terminaba en Estados Unidos. Si el petróleo subía, los excedentes que iban a tener los países exportadores de petróleo terminaba invertido en Estados Unidos. Entonces, ahora que ha surgido China y que es un mundo multipolar, ya Estados Unidos no es lo que era. Y de repente se da cuenta que hasta el dólar está peligrando en su permanencia como moneda, como unidad de medida de pago, como diferimiento, en todas sus funciones, las funciones que tiene el dinero. Yo pienso que en una reacción que tiene justificación, están aplicando medidas erráticas y erróneas, porque eso de castigar con el arancel, ¿castigar cómo? Porque el arancel no solo le queda problema a China, el arancel lo tienen que pagar los productos, los importadores de Estados Unidos cuando le compren a China. Sí, porque va a haber una y respuesta. todo lo que paga el importador se lo cobra al comprador, que es el consumidor de Estados Unidos. ¿Y cómo Estados Unidos va a resistir los embates de subidas de precios? Porque no es ahora que me tienen que decir que la inflación no se ha movido, es dentro de 3 o 4 meses, claro, cuando los efectos se apliquen. Entonces, coincido contigo en esa legítima preocupación de, ¿estará consciente el presidente Trump en lo que está haciendo? Porque esta es la primera vez que usted ve a un presidente reaccionando como si consultara la inteligencia artificial. Tú sabes que hay varios motores de inteligencia artificial, claro, pero tú tienes que saber igual o más que el motor de inteligencia artificial que tú buscas, porque ahora mismo India acaba de lanzar un auto que se llama Yakuza,
IVA. Vale $299, nada más. Y ese auto tiene sensores de parqueo, tiene digitalidad, es para 3 plazas. Una cosa impresionante. Y yo le pregunté a varios motores de búsqueda de inteligencia artificial, ¿cuál es el Yakuza que produjo India que vale 299? Y entonces, dos que consulté se dedicaron a explicarme por qué es imposible crear un auto de $299. Entonces, explicándome por qué eso no sería nunca posible, pero el auto ya existe. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que parece que Trump consulta los motores de inteligencia artificial y cualquier cosa que le digan en la noche viene a aplicarlo por la mañana. Y pero yo pienso que eso le saldrá mal. Ramón, evidentemente que el dólar, el valor del dólar de hoy, no es el valor del dólar hace 20 años. La dimensión de la deuda de los Estados Unidos no tiene precedente. Hay conflicto a la hora de aprobar el nuevo presupuesto. Y eso es una cadena que viene constantemente. Yo te pregunto, creo que el tamaño de la deuda ronda los 31 billones de dólares. No, ahora mismo es 26 trillones. 26 trillones. Pero trillones en la versión de Estados Unidos, que son 26 mil millones. Exactamente. 26 mil millones de millones. De millones. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo va a salir los Estados Unidos del costo de esa deuda? ¿Tú no piensas que el tamaño de la deuda se vuelve insoportable ya para esta nación, para su desarrollo, para su estabilidad, para su macroestabilidad, para sus programas sociales, para su programa de crecimiento, para su programa de investigación, de inversión, de defensa? Yo pienso que el tamaño de la deuda es abrumador, pero que no es paralizante. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de Estados Unidos ahora mismo es como el mismo tamaño de la deuda. Son claro. 26 trillones. 26 mil millones de millones. La clave es la tasa de interés que se pague por la deuda. Pero es bajísimo, ¿no? Es bajísimo, sí. Porque Estados Unidos en realidad no tiene deuda con ningún país. No lo sabemos. Lo sabemos. Claro, es que el mecanismo es para los que no lo saben, el Departamento del Tesoro, en conexión con el Comptroller, que es la oficina adscrita al Congreso, que son las que recaudan, y entonces las oficinas de presupuesto, de Treasury Department y también del Congreso, que tiene una oficina de presupuesto casi más grande todavía, entre todo, toman el presupuesto que envía el presidente y entonces se evalúan cuál va a ser el déficit, igual que como se ha copiado aquí, que se hace a partir del 2006. Del 2006, aquí en República Dominicana, los presidentes imitaban a Balaguer, que tenía un cuadernito, una libretita, para anotar cosas. Ingreso día por día. Pero que el presupuesto tenía que ser equilibrado. Es decir, gasto-ingreso. El gasto tenía que ser igual al ingreso. Claro. Eso tiene el inconveniente de que repite y reproduce la miseria, porque no hay posibilidad de crecer de si usted cada año gasta un poco menos de lo que recibe, pero si lo que recibe es miseria, entonces ¿cómo usted rompe el círculo de la pobreza? No, tiene que tomar prestado a quien tiene dinero para invertir en obras reproductivas que generen más desarrollo y más dinero para pagarse a sí mismo y para dejar alguna prosperidad en empleo, en más poder de compra y en mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura. Ahora bien, yo pienso que esa deuda que tiene Estados Unidos, que iguala su Producto Interno Bruto, lo que ellos tienen ahora es que ser un mago que la gestione. Pero yo quiero ver el departamento, cuál es el equipo que está asesorando a Trump.
que hasta ahora es el mismo, porque él ni se lleva de nadie, ni tiene cuál es la escuela, cuál es el equipo, cuál es el think tank. Ni confía. Ni confía. Entonces, podemos ser llevados al matadero por un brujo o por un ágora misterioso que no sabemos en qué Dios está adscrito. No sabemos nada. Lo único que tiene un ego que no cabe en el planeta. Entonces, entiendo que Estados Unidos tiene una encrucijada y parece ser que ellos están guiados por la conciencia de que esos déficits tienen que bajarlo. El último presidente que tuvo triple superávit fue Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton, Sí, dejó que tuvo 500.000 por los millones de dólares. 330.000 millones Exactamente. de superávit en intercambio. Correcto, correcto. 300 y tantos mil de superávit en presupuesto, aunque siempre se ha dicho que la administración de un país más exitosa no es la que genera superávit, porque el gobierno no está para guardar dinero de lo que debió haber gastado, No es. que eso puede ser un signo de incapacidad de El que inversión. genera más riqueza. Sí, claro, si no generar más riqueza. Claro. Pero, pensando a lo antiguo, es cierto que él generó un superávit en ingresos y gastos. En términos de salud presupuestarios, económica fue efectivo. y sobre todo tenía un ingreso en balanza de pago. Exactamente. Ramón, pero tú dices ciertamente que los Estados Unidos no le deben su deuda a nadie. Yo diría que Sí, porque ellos lo que colocan es bonos y notas del Yo diría que tesoro. esta es una verdad parcial, porque en el intercambio comercial que tiene China con Estados Unidos, tú sabes que hay una balanza a favor de China de aproximadamente 300.000 millones de dólares. ¿Qué hacen los chinos con ese dinero? Lo compran en papeles de deuda a Estados Unidos, lógicamente a una proporción mínima, ¿no? No, pero eso es porque China tiene. En el fondo, Ramón, China es el prestamista indirecto. En ese intercambio comercial, China termina siendo un prestamista indirecto, porque en vez de llevarse los 300.000 millones de dólares para China, para alimentar la combustión económica de ese gran país. No, ya ellos no lo están haciendo. No, yo sé que no. Porque con la ruta y la franja de la seda, Sí, la inversión ya es muy ellos alta. están haciendo unas inversiones que pasan los 500.000 Sí, millones. eso lo tengo Ahora, claro. China es el país que cuando Deng Xiaoping, y esto hay que decirlo para que uno vea por qué ellos han tenido esos resultados, cuando en 1973, y luego lo confirma en 1979, cuando Jimmy Carter visita China para formalizar las relaciones diplomáticas ya formales, porque había visitado Nixon. Quiero decir lo que articuló Nixon y Kissinger. Primero, con la famosa diplomacia del ping-pong, ¿no? 1972-73 lo hicieron Sí. ellos. Entonces Nixon visitó y anduvo por Shanghái con Mao Zedong, pero ya Mao había muerto en el 76. Entonces, cuando va Jimmy Carter, es con Deng que Xiaoping, formaliza, que claro. formalizan. Bien, pero ese planteamiento de Deng Xiaoping de una nación, dos sistemas, gobierna el Partido Comunista, pero con una economía de mercado. No importa que el gato sea blanco o que sea prieto. Lo importante es que case ratones. También tenía un correlato que nunca se repite. Tenemos que ahorrar el 50% de lo que generemos. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping hacía un juego de palabras y de pensamiento bellísimo. Él decía, la riqueza no es la que genera la pobreza, porque pobres fuimos siempre. Fue la pobreza la que generó la riqueza, ya sea porque aparecieron hombres abusivos, hombres que le robaban a los otros, que acumulaban, pero hombres también que sabían producir más que otros, más inteligentes que otros, impusieron el respeto al invento y a la patente, se beneficiaron, crearon una acumulación originaria y nació la riqueza. Pero ¿quién creó en realidad la riqueza? La pobreza. Claro. Entonces, La mano de obra.
Por eso los 5 principios judíos son estos. Habla bien de todo el mundo para que hablen bien de ti. Trabaja, trabaja, trabaja hasta que te vayas de boca. Invierte, crea una compañía aunque no tengas nada que hacer, que un día va a ser útil. Estudia, estudia, estudia y ahorra, ahorra y ahorra. Porque aunque tú creas que ganas poco, tú pudieras ganar mucho menos. Entonces China se acostumbró y todavía China es el único país del mundo que ahorra el 44%. Antes era más del 50%. Que ahorra el 44% de su PIB. Por eso es que tiene que invertirlo en todas estas cosas. Claro. Ahora, al lanzar... pero ¿Lo hace por cultura o lo hace por prevención o lo hace por un plan? Por visión política. Y entonces, ¿qué dieron ellos a tiempo? Ese ahorro vamos a meterlo en quien puede ser nuestro más duro competidor, pero que tiene la economía más abierta y quien cuidando lo suyo nos cuida a nosotros. Pero, entonces invirtieron en los bonos de tesoro de Estados Unidos. Hoy tienen cerca de 5 trillones. Japón... creo que a 0.5, ¿no? Es la tasa. Sí, pero Japón tenía 4, pero Japón empezó a venderlo. Se endeudó demasiado Japón. No, pero que ha empezado a venderlo. Claro. Lo que se dice es que Japón se apeó del portaavión de Estados Unidos y que no quiere correr su suerte y ahora está invirtiendo en los mercados de Oriente. Que es el futuro. Japón le ha creado a Estados Unidos el problema más grave, porque si Estados Unidos tiene... quiere decir en el desbalance. Claro, salir de los bonos, vender los bonos que tenía Japón en sus manos, ponerlo en el mercado. Cuando la gente sabe de la inteligencia emocional de los japoneses, que es una de las más altas. Milenaria, y ha hecho que todo el mundo, la propia China, empiece a salir de sus bonos. Y eso es lo que Estados Unidos se ha dado cuenta, que tiene que ahorrar en todas las formas posibles, porque lo que le viene a Estados Unidos, si eso sigue tomando cuerpo, de todo el mundo salir de esos bonos... es un déficit insostenible. No podrán hacer frente. No. Pero lo que yo no comprendo es una cosa. En el primer cuatrenio del presidente Trump, su eje central de política exterior era no guerra, disolver la OTAN, separarse de todos los conflictos, reunirse con todos los ejes que generaban conflictos, desde los talibanes hasta Corea del Norte, buena amistad con Vladimir Putin, buenas relaciones con Xi Jinping. Entonces ahora viene un hombre decidido a provocar un rearme. Eso, tú sabes perfectamente que los temas de política exterior son esencialmente temas causados por ejes de política interior. Entonces, ¿cómo podrá Estados Unidos capitanear a nivel global un rearme general? ¿Con qué objetivo conduce a la Unión Europea a ese rearme? Solo España se le ha zafado, ¿no? Solo España, no sé hasta qué punto aguantará. Van a propiciar seguramente un cambio de gobierno muy pronto allí. Bueno, en América Latina no hay ese rearme todavía, que no hay capacidad operativa, no hay una OTAN tampoco. Solo Colombia pertenece a la OTAN y Petro acaba de anunciar su salida. Pero yo te pregunto, ¿qué pudo haber ocasionado en el presidente Trump ese cambio de estrategia de un republicano halcón de orden pacifista ahora a un republicano halcón de orden armamentista? Es la propia dinámica económica de la industria militar de los Estados Unidos que le da vida a 13 estados y que los obliga a tener que producir, generar tecnología, armas, estimular conflictos para vender sus productos, o es sencillamente un cambio de estrategia en términos de seguridad nacional frente al avance que tiene el ejército chino
que ya posee 3 gigantes portaaviones, que está gastando el 20% de su PIB en armamentismo, es el temor a la alianza China-Rusa que hace un eje invencible. Por ahí vamos. Es por ahí la cosa. Cuando Reagan era presidente, hizo una amistad con Gorbachev, que se llamaban todos los días. Sí, sí. Y se veía el cariño. Claro, Estados Unidos con una sonrisa de oreja a oreja, porque Gorbachev le estaba desintegrando su contrario. Claro. Entonces no podían estar más agradecidos. Pero desde entonces Y además Estados cambio de Unidos, nada finalmente. claro, pero Estados Unidos tenía en programación hacer una cercanía con China, con Rusia, para evitar que Rusia se hermanara con China. Esa fue la estrategia de alianza de Kissinger Los con China, ¿no? los demócratas tuvieron la percepción distinta, porque eso avanzó tanto que hasta Schröder, antiguo canciller alemán, Sí, el anterior a Angela Merkel, sí, sí. era el presidente de empresas alemanas y rusas en materia del gas. Que manejaban los El oleoductos. Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, el presidente de esas dos empresas donde se invirtieron más de 28 mil millones de dólares en construirlo y por donde pasaba el 40% del gas, porque entre Rusia y Europa habían 11 gasoductos, 7 que pasan todavía, aunque estén cerrados o semicerrados, Ucrania, por Ucrania, por Turquía. 2 pasan por Bielorrusia, ahí son 9, y los 2, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, 11. Bien, hay otros gasoductos que van desde Azerbaiyán y que van desde Turquestán, se van conectando, pero eso terminan en el norte de Italia y en otro sitio en Grecia, etc. Ahora bien, yo pienso que nunca he comprendido por qué los demócratas, tanto Obama como Biden, lo último que hizo fue llamar a Putin asesino. Sí, Y se usted fue dice, a lo personal. en lo personal. ¿Por qué? Porque esa falta de comprensión que tirar a Rusia Dañó esa relación. en manos de China, entonces crea un eje insoportable. Y entonces descuidar el BRIC, otro error mayor, porque ahí está Brasil, Descuidarlo o subestimarlo. subestimarlo, descuidar. Es decir, ahí está Brasil, que después de Estados Unidos y Canadá, Brasil, América del Sur tiene justamente el tamaño de Rusia. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, completo. América del Sur tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero Brasil solo tiene 8.5 millones, en la mitad de lo que es América del Sur entero. Entonces, ha habido demasiados errores. Y Trump ahora, esa Estratégico, cercanía, calculado o accidental. no, yo pienso que Trump no está totalmente perdido en ese aspecto. No, Él está debilitándole la OTAN, pero él no es tonto. Él sabe que si debilita la OTAN, está poniendo más cerca a Rusia de Europa. de Europa. Porque es que Rusia tiene lo que Europa no puede tener aunque quisiera. Todas las fuentes de energía. Energía, Todas. Carbón, petróleo, gas. gas y uranio. Todas las formas la tiene. O sea que la energía nuclear también hay que tener en las manos. Todo, porque en los permafrost hay que saber que de los 17 millones de kilómetros cuadrados de Rusia, Siberia solo tiene 13. Y de los 13 millones de kilómetros de Siberia, 6 son de permafrost, que tienen hasta 2 y 5 kilómetros en lugares, que son como un acumulo
de falso suelo congelado hasta 2 y 3 kilómetros, donde eso está lleno de gas natural. Como si fuera un almacén, ¿no? Como si fuera un almacén, que las casas hay que hacerlas hundiendo pilares para hacer la casa encima de esos pilares, como si fueran flotadores, como si fueran los palafitos en la cultura de Zulia, allá en Maracaibo, que tú conoces Claro, bien. claro. Entonces, yo pienso que Estados Unidos, Trump está tratando, y por eso esa tolerancia, todavía Trump no le ha dicho nada mal a Putin. No, no. Todo se lo ha hecho a su favor, todo se lo está, y ha dicho abiertamente que lo que quiere es que los recursos de Ucrania lo exploten entre los dos. Pero decir que quieren explotar entre los dos esos recursos, ¿por qué entonces no hacer compañía para que toda esa energía que Europa necesita desesperadamente? Ahora mismo Europa está comprando el gas y todo a un 70% más caro que Claro, antes, claro. mientras que han forzado a que Rusia lo venda a 30% más barato. Pero Rusia, su economía se ha fortalecido porque todas las empresas que salieron huyendo, Putin las ha agarrado y las ha sustituido por empresas nacionales, pero además Rusia era un importador neto de cereales y de comida, y ahora es un exportador de cereales. Invirtió 500.000 millones de dólares que tenía acumulado Claro. en esa línea. Bueno, entonces, y acaba de llamar ladrón en su último informe a Occidente, que le tienen retenido cerca de 390.000 millones, y dice él, ellos saben que se lo vamos a cobrar cuando sea y como quiera. De manera que esas son posposiciones de pleito. Pero cerrando, creo que Trump, lo que pasa es como que él, con el pleito de los aranceles, se le ha diluido la capacidad creativa y entonces no está atendiendo lo que realmente tiene que atender. Lo que tú quieres decir que en esa estrategia él tiene razón. Él tiene razón. En esa Alejar estrategia. a Rusia. Acercarse a Rusia, a poder combatir a China de uno a uno. Y acercar Rusia otra vez a Europa, teniendo a Estados Unidos como un tercer inversor participando y haciendo negocio. Porque ¿cuál es el aliado natural de Estados Unidos? Es Gran Bretaña y Europa. Claro. Porque Estados Unidos nos ha despreciado a América Latina. Sí, totalmente. Todo. Porque cuando se salió de la Segunda Guerra Mundial, él invirtió hasta en sus enemigos. Pero no invirtió un centavo 50.000 millones de dólares en nosotros, que lo hubiéramos podido, todos nos hubiéramos podido desarrollar con 50.000 millones de dólares de aquellos tiempos. Ramón, en otro orden, parece que juega un papel importante en la construcción de un mundo moderno, en la invención, en la creatividad, en la tecnología, las llamadas tierras raras, ¿no? No todos los países tienen esa suerte, esa bendición. Yo sé que China posee un porcentaje, lo mismo podemos decir de Estados Unidos, una parte es Rusia, es proporcional en términos porcentuales. Y algunos países, lógicamente, de Sudamérica. República Dominicana. Esta bendición que le ocurre de manera muy oportuna. ¿Qué perspectiva tú le ves? ¿Qué espacio? ¿En qué margen de tiempo tú piensas que nosotros podemos tener una política de Estado, de desarrollo de tierras raras? Bueno, las tierras raras son un mineral, pero dominan 10, 12 minerales. Las tierras raras en sí no se usan. De las tierras raras extraemos los 17 elementos químicos que sí son los elementos químicos de la modernidad
de la digitalidad, de la cibernética, de este salto cuántico que va directo a la inteligencia artificial. Mucha gente cree también que las tierras raras son muy usadas en los semiconductores, son las minúsculas partículas de altísima tecnología que ya sin eso, lo único que se puede hacer es ordeñar con las manos una vaca sin semiconductores. Pero ya todo lo que tú produzcas necesita semiconductores y ahora es el control del mundo y quien se está riendo en un 60% solo es Taiwán. Luego viene Corea del Sur con un 12, un 14. Estados Unidos. China, Estados Unidos que nada más tiene un 14 y China que tiene un 13 o un 13.5%. Todo depende de Taiwán. Ahora bien, desde luego... Pero ¿por qué China no puede desencadenar una sustitución de la industria taiwanesa en su propio territorio y ampliar de un 14 a un 30 o a un 40%? Bueno, porque hay que saber qué es una planta de semiconductores. Okay. Una planta de semiconductores necesita una cantidad de especialistas porque cuando tú ves los semiconductores son, primero vamos por partes. ¿Quién es que diseña los semiconductores? En general se dividen en dos grupos. Están los semiconductores comunes y los semiconductores muy complejos especializados. En eso Estados Unidos tiene un control de un 80-90%. En la capacidad de diseño. En el diseño y todo esto y en la creatividad. Okay. Nvidia es la empresa que controla como el 50%, luego está Intel, entonces está Broadcom, está Apple, está, ya dije Intel. Hay muchas empresas de Estados Unidos en los 750,000 millones de dólares que mueve el negocio de los semiconductores, los diseñadores, los creadores, los promotores... Juegan un papel muy importante. No se llevan 400,000. La mayoría. Claro. Entonces, por ejemplo... Los diseñadores. Taiwán, que lo que hace es fabricarlo. Por ejemplo, la TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation de Morris Chang, que es el zar de los semiconductores desde el punto de vista de la fabricación, en Taiwán, lo que le ingresan son unos 70-80,000 millones de dólares. Entonces luego está Samsung con sus 17 plantas en Corea. En Corea, y entonces está también Japón. Ahora bien, para irnos al grano a la pregunta que me has hecho, las tierras raras se sacan de allí 17 elementos que para beneficio de tu audiencia, de quienes nos están escuchando, son el cerio, entonces está el disprosio, entonces el euterio son 17, el europio y el escandio. Okay. Ahí me parece que van 5. Entonces tú tienes el gadolinio y el holmio, y ahí son 7. Pero tú tienes el itrio y el iterbio, ahí son 9. Pero luego tú tienes el lutecio, el lantano y el me llegan, son 12. Entonces luego tú tienes el prometio y el praseodimio, ya ahí son como 14. Entonces correcto, tú tienes el samario, que son 15, y tiene entonces el terbio y el tulio. 17. Esos son los 17 elementos. Ahora bien, de esas tierras raras, China tiene 44 millones de toneladas probadas. El segundo en reservas es Vietnam, que tiene unos 20 millones, pero el año pasado solo produjo 30 toneladas porque está empezando. En cambio, China produjo 240,000 toneladas, que es como el 70% de todo, porque China, en materia del procesamiento de concentración y refinación, te maneja el 90%. China es el líder en esto. Entonces, está Brasil
que tiene unos 10 u 11 millones. Rusia debe tener cerca de 10. Australia, que es el tercer productor, tiene 6 millones. Estados Unidos, que produce 43.000 toneladas de concentrado, solo tiene 1.8 millones de toneladas aprobadas. Esta República Dominicana ¿qué capacidad tendría? Aparece con un anuncio preliminar de que tenemos 100 millones. Ojalá que podamos, se están avanzando los trabajos y pienso que en 2 años, 3 años, ya podremos tener todas las reservas evaluadas desde el punto de vista minero, geológico, mineralógico y metalúrgico. Okay. Sabiendo entonces que tenemos que irnos a los planes de estudio de factibilidad y luego montaje de las empresas, en unos 8, 10 o 12 años, República Dominicana podrá estar produciendo. Ramón, por tu palabra, llego a la conclusión de que, brillante la exposición que hiciste, llego a la conclusión de que una buena parte del conflicto chino y los Estados Unidos por Taiwán está soportado en la capacidad de generación de semiconductores que tiene Taiwán. Yo no esperaba menos que una mente como la tuya me hiciera esa observación. ¿Qué es lo que pasa? En 1985, en esos años, tanto Europa como Estados Unidos empezaron el outsourcing, es decir, sacando los semiconductores, esas partículas tan pequeñitas, tecnológicamente tan complejas, eso lo pueden hacer mejor en China y lo pueden hacer en Taiwán y en Corea, y donde, bueno, el barril de mano de obra y de talento de secundario que ellos creían. Y de disciplina. Entonces ellos lo fueron. Morris Chang, que fue educado en Estados Unidos, que trabajó mucho tiempo en Texas Instruments, que fue de los pioneros creadores de los semiconductores, porque un semiconductor es un diodo, un resistor, un condensador y un transistor, todo unido en un circuito funcional. Integrado, y a eso le llamamos semiconductor. Bueno, entonces, China y Estados Unidos están peleándose. Estados Unidos le firmó a China, Taiwán es de ustedes, pero ahora está actuando como si Taiwán no fuera de China. ¿Por qué? Porque ahí están los semiconductores, sin el cual Estados Unidos industrialmente tendría que paralizarse. Su economía la soporta. Pero también se paralizaría China si toma Taiwán y arma un reperpero, porque también China depende de los semiconductores de Taiwán. Comprendo. Bueno, señoras y señores, hemos tenido un diálogo fascinante con el ingeniero Ramón Alburquerque, extraordinaria. Una cátedra de tecnología, de geopolítica y de otros aspectos. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Buenas noches. Gracias, Ramón. Gracias a ti.